que siempre es súper bueno conocer gente y ah, qué padre es pasar por una colonia como esta y oír que gente canta al Señor. Porque estás en medio de una colonia donde hay un montón de gente, un montón de cosas sucediendo y oír gente que está cantando al Señor es siempre muy padre. Bueno, pues gracias por la invitación. A Jerry, ¿verdad? Esposa, aquí a nuestra querida hermana Vicky. Muy bien, pues a los que no me conocen, yo soy Saúl Morales, yo soy pastor en la iglesia Betel Sur. Vengo del otro lado de la ciudad, así, el otro extremo. Este, pero estamos bien contentos de estar aquí. Estaba pensando y orando en qué compartirles esta mañana y hay muchas cosas en mi mente, pero bueno, creo que el Señor me dirigió a compartir lo que voy a hablar. Este, y quiero hablarles un poquito sobre el temor. ¿Está bien? Aunque el temor tiene muchas caras, muchas facetas, muchas formas en que se expresa, ah, se puede ver en la vida de una persona, este, pues es imposible abarcar todos los aspectos de eso. Pero voy a enfocarme a uno en particular porque creo que siento que es lo que Dios está tratando de comunicarles a todos ustedes, ¿verdad? Los veo muy serios. ¿Por qué no voltea con su vecino y dígale, oye, sonríe? O sea, no estés tan serio. Yo sé que el barbón de ahí parece muy enojón, pero no es tan enojón. Ok, ¿les parece si oramos? Sí. Padre, te damos gracias esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a oír tu voz y que podamos oírla y al oírla, Señor, podamos responder a la voz tuya, Padre. Con fe, con confianza, Señor, y que nuestra vida, Señor, se pueda ver los efectos de tu palabra y del Evangelio en nuestros corazones de una manera visible, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Ok, entonces, ¿por qué no me acompaña a Génesis capítulo 3, versículos 8 en adelante? Génesis 3, del 8 al 13. Si estamos todos. Ok, dice la escritura, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, o sea, Adán y Eva lo oyeron, al aire del día. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando oyeron la voz de Dios? A ver, no le escucho. ¿Qué hicieron? Se escondieron, ¿verdad? Ok. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y entonces me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Muy bien. Entonces, todos más o menos conocemos lo que sucedió, ¿verdad? En el huerto del Edén y sabemos los alcances y los efectos terribles que trajo el pecado, ¿verdad? A la humanidad, al ser humano. Y aquí empezamos a ver que eso empieza a suceder. Entonces, temor, mis hermanos, es posiblemente la primera reacción mala, o perdón, la primera emoción mala que experimentó el hombre. Sí, es por lo que encontramos ahí en Génesis. Probablemente esas las primeras cosas feas o malas que experimentó la persona, un ser humano emocionalmente. Entonces, porque inmediatamente después de que pecan, pues lo que hacen es esconderse. Sí, dicen, no, me escondí porque tuve miedo. Sí, tuve miedo.
Entonces, y imagínense, según el pasaje, ¿verdad? Oír la voz de Dios, que antes les causaba deleite, gozo, profunda alegría y paz, ahora les causaba miedo. La misma voz, ¿sí? Y, o sea, qué terrible es, o sea, eso es una muestra para que nos demos cuenta qué tan terrible son los efectos del pecado, porque distorsionan y contaminan lo santo, lo justo, lo perfecto y nuestra visión de Dios, ¿sí? La voz que antes les causaba, wow, tanto gozo, tanta alegría de que Dios está aquí con nosotros y venía al huerto, ¿verdad? Por quién sabe cuánto tiempo, y ahora les causaba miedo, terror, ¿sí? Y esa diferencia entre el antes y el después es causada por el pecado. Así es el pecado. Por eso a veces, no sé si a ti te pasó o a alguien le pasa, pero le compartes a alguien de Cristo y no, yo no quiero saber nada, ¿verdad? No, fúchila, siento que me van a controlar, siento que me van a manipular. Les causa pánico que tú les hables de Dios. Todo a causa del pecado, ¿sí? Cuando Dios es extremadamente bueno, justo, santo, perfecto, causante, fuente de todo gozo, alegría, deleite, y le causa a los hombres, ¿sí? Efectos de rechazo, ¿verdad? De, no, zafo, yo no quiero eso, no me hables de eso, ¿verdad? Y dices, wow, ¿qué onda? Porque así es el pecado de los efectos que trajo sobre la humanidad. Y todo temor, mis hermanos, siempre tiene algún grado o elemento de control. Diga conmigo control. Y todos aquí, mírenme, todos aquí, tenemos algo de controladores. Todos aquí. Hasta el más inocente, ¿sí? El que no mata ni una mosca, ¿sí? Tiene algún elemento, algún grado de control. Porque todos batallamos con el miedo. Y una de las formas en que se expresa el miedo es control. Sí, es controlar cosas, controlar circunstancias, controlar personas, controlar el ambiente, sí, y todos tenemos alguna medida de eso en nuestras vidas, sí. Y Adán y Eva experimentaron justamente eso cuando pecaron, miedo, sí. En ese momento, ¿verdad?, de fuerte temor, lo que siguió, en ese emoción de temor que tuvieron, lo que siguió es que se escondieron para no ser vistos por Dios. Yo le pregunto, ¿sabía Dios dónde estaban o no? Claro, por supuesto. Él los puso ahí, él creó todo. O sea, él sabía dónde estaban. ¿Sí? Pero el temor se expresa en que yo me escondo, en que yo me oculto, entre comillas, ¿verdad? Así que aquí el temor, desde el principio vemos que se expresa en protegerte a ti mismo. Diga conmigo, protegerme a mí mismo. Aquí vemos expresado el temor de esa manera. Gente se protege a sí misma, ¿sí? Y en alguna medida todo ser humano, como ya dije, experimenta esto, ¿sí? ¿Verdad? A causa de la caída del hombre, todos tenemos, ¿verdad? Esta clase de experiencia en nuestras vidas, ¿verdad? A veces como algo muy de todos los días o a veces como episodios de nuestras vidas, pero todos tenemos esta experiencia de protegernos a nosotros mismos de muchas maneras en nuestra vida. Y Adán y Eva pues estaban tratando de controlar, insisto, el ambiente para no sentirse vulnerables. ¿Vulnerables a qué? Piénselo. Vulnerables al castigo, ¿verdad? A la vergüenza, al dolor. Estaban tratando de esconderse, controlar, de que chin, ¿verdad? Te escondes, porque viene Dios, ahí viene Dios, ¿verdad? Y estaban tratando de evitar el castigo, la vergüenza que sentían. Por eso se cubrieron para no sentir vergüenza. ¿Me explico? Estaban tratando de cubrir eso, de protegerse a sí mismo, no sentirse vulnerables, desnudos. Y vulnerabilidad nos asusta, mi hermano, nos aterra. Nadie aquí quiere sentirse desnudo. Y no me refiero físicamente. Pero nadie aquí quiere sentirse o verse a sí mismo desnudo, vulnerable frente a otros o frente a Dios. Nos aterra eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos asusta lo mismo.
Nos asusta la vergüenza, nos asusta el castigo, el dolor que eso puede producir en nuestras vidas. Nos aterra a todo ser humano, ¿sí? Entonces, pero para provecho nuestro, mis hermanos, es necesario llegar al punto donde tú estás vulnerable, porque nuestra naturaleza caída busca siempre esconderse, ¿verdad? Cerrarse, cuadrarse, protegerse a sí mismo. Entonces, para nuestro provecho como seres humanos y como creyentes en Cristo, es necesario ser vulnerables. Pero nos da miedo, nos aterra estar en ese punto, llegar a ese punto. Pero piénselo, mucha gente se ha encerrado, ¿verdad? Se ha escondido, se ha cerrado a sí misma, se ha cuadrado. Cuando usted conoce gente muy cuadrada, ¿verdad? Que 2 más 2 es igual a 4, pero ellos siempre te van a decir que es 2532.22. O sea, es que es muy fácil de darte cuenta, pero está cerrada completamente. O sea, le dices, la cosa es blanca y él la ve verde pistache. ¿De dónde ve el verde pistache? No lo sé. Pero está tan cerrada en su rollo, en su manera de pensar. Es que así es, y ni modo, ¿verdad? Y cuadradota, ¿verdad? Llámese en términos humanos o emocionales o en términos religiosos. Da igual. Es gente que se ha encerrado, está metida, está protegiéndose a sí misma. Y no les ganan ni una, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creamos un lugar donde podemos estar vulnerables sin sentirnos aterrados, asustados? Y ese es nuestro desafío, ¿sí? Ese es nuestro desafío, encontrar un lugar así. Ahora, yo creo que, entre paréntesis, yo creo que un ambiente donde eso pueda suceder es que sea un ambiente de amor, respeto, gracia, misericordia uno para el otro. Sí, nadie quiere estar vulnerable con gente que te va a juzgar, gente que te va a criticar, gente que te va a golpear. Sí, en un ambiente de amor, de gracia y perdón, sí podemos hacerlo, ¿verdad? Pero eso no es mi enfoque. Entonces, hay muchas historias en la escritura donde gente era bien controladora. ¿Alguien sabe de alguien en la Biblia que era muy controlador? ¿Quién? Saúl, el rey Saúl. Ok, cierto, era uno de esos. Estaba aterrado el hombre. ¿Alguien más? Atalía. No me acuerdo quién es Atalía. ¿Quién es Atalía? Cierto. Mm, sí, es probable. Cierto. Hay otro que era bien controlador y es Jacob. De hecho, su nombre tiene que ver con el hecho de ser un usurpador, un tramposo. Y yo lo traduciría como manipulador y controlador. Jacob era uno de esos. Y Jacob tenía un terror terrible. Él se fue a vivir con su tío Labán y se casó con Raquel y luego con Lea y luego Raquel. Pero estaba aterrado de que su suegro le quitara a sus esposas y a sus 12 chamacos o más. Tiene un montón de miedo. Porque así es la gente controladora. Es bien, bien miedo. Realmente lo que hay detrás es mucho miedo. Adivine lo que está detrás de un narco. No, 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 no es que es muy picudo, no es porque es muy valiente, es lo contrario, es puro miedo. Por eso controlan a la gente sobre la base del miedo, con una pistola o sobre amenazas. Es gente que tiene un terror horrible. ¿Me capta? Y sí tienen mucho dinero, pero es justamente detrás donde se esconden. El dinero no es nada. Sí. Ah, vamos a, dicho eso, vamos al San Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. ¿Sí? Esta es la historia de la mujer samaritana, creo que todos más o menos la conocemos, la hemos oído antes. Y usted sabe, judíos y samaritanos no se llevaban, ¿sí? No había relación entre un judío y un samaritano. Los samaritanos eran una mezcla, eran como un mestizo, vamos a decir, entre
alguien de las montañas y alguien de la ciudad, ¿sí? Por lo tanto, no se mezclaban, no socializaban, se aborrecían uno al otro, más los judíos que los samaritanos. De hecho, los judíos rodeaban Samaria para no cruzar por ahí. Imagínense, era de fúchila, fúchila. Contigo no me rozo, contigo no me meto, ni siquiera paso por donde tú vives. Así de despreciados o de rechazados eran los samaritanos por parte de los judíos. Y dice la escritura, capítulo 4, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a una ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, y aquí es donde está el asunto, ¿verdad?, que les comentaba, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Ahora, hago un paréntesis. Entonces, judíos no se rozaban con los samaritanos, menos con una mujer. Eso era impensable, que un judío se rozara con un samaritano, mucho, mucho menos posible que fuera con una mujer. Eso no sucedía en términos normales en la vida social de estos dos pueblos. Entonces, ya te imaginarás la clase de cosa, el tamaño de cosa que Jesús estaba haciendo. Va a Samaria, va a un pozo y está hablando con un samaritano y es una mujer. Entonces, era una locura lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Y los discípulos no estaban en ese momento. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas que el bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, por favor, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. ¿Jesús sabía que la mujer no tenía marido? Jesús sabía que no tenía marido. Era una pregunta truco. Sí, le dijo, ve, trae a tu marido. Y la mujer dijo, no, es que no tengo. Bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y está toda una conversación súper tremenda. Entonces, creo que Jesús estaba tratando de llevar a la mujer donde ella podía ser quien realmente era ella. Sí, Jesús empujó la conversación, aunque es muy interesante que la conversación, quien hace las preguntas es ella. ¿Sí me explico? Ella es la que lleva la conversación, eso es muy interesante. ¿Sí? Pero Jesús, una vez tomada la conversación, está como empujándola para llevarla a un lugar donde podía ser ella misma realmente. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, el pecado hace talos estragos en nuestra vida que cuando tienes un pasado que no has resuelto con Cristo, pues toda la condenación y culpa nos va a hacer como a esta mujer. ¿Sí? No quiero que nadie me vea. Si se fija, esta mujer estaba tratando de cubrirse, protegerse a sí misma. ¿Sí? Y así es el pecado, no nos deja mostrarnos o muestra a alguien que no somos realmente. Y yo me necesito esconder. Y eso hace el temor con nosotros, crea un falso yo delante de la gente, de las personas, porque estoy protegiéndome a mí mismo. Y es muy interesante que la mujer crea toda una conversación que tiene que ver con el profeta, la adoración, ¿me explico? Y eso es súper interesante. Y Jesús vino, diga conmigo, vino. Piénselo, Jesús vino a nosotros.
Jesús vino a esta mujer. ¿Sí? Ahora, quiero que comprendan la diferencia entre lo que es el evangelio y lo que es el sistema religioso del mundo y de este país y de esta ciudad. El sistema religioso de esta ciudad es el hombre acercándose a Dios. El evangelio es Dios se acerca al hombre. Pero todo el sistema religioso del cual usted y yo venimos, ¿cuántos vienen de ahí? Casi todos, ¿verdad? Y los que ya estaban, pues batallan también. Porque todo el mundo está tratando de acercarse a Dios, de hacer méritos. No, mira, al día sí, al día sí, ¿verdad? Y de alguna manera tengo que convencer a Dios de que soy bueno, de que el Señor me ayude, que el Señor me bendiga, ¿verdad? Convenciendo a Dios, haciendo cosas para que Dios me dé lo que yo no merezco. Esa es la religión de todo el mundo. Desde los que se ponen bombas para hacerse explotar en Francia, hasta los que hacen changa, 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 ¿verdad? El día 12. O el día primero. O los tamales. Pero así es el sistema religioso. Yo estoy tratando de convencer a Dios, de llegar a Dios a base de mis propios méritos. Ese es el sistema religioso. Ahora, ya como cuando somos cristianos hacemos lo mismo. O sea, nos cambiamos de sotana a corbata, hacemos lo mismo. Bueno, yo no traigo corbata, pero no sé si Jerry usa corbata, pero hacemos lo mismo. Híjole, me siento mal, necesito orar más, tal vez necesito leer más la Biblia. Híjole, siento como que Dios ya no me ama. Siento como que, no sé, ya no estoy siendo el cristiano que debería ser. Y empiezo a sentir un montón de condenación y culpa. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Yo batallé horrores años con esas cosas. Porque tengo el sistema religioso metido dentro de mí. De que de alguna manera estoy bien con Dios sobre la base de lo que yo puedo hacer. Y el evangelio es, Él se acercó a nosotros. Es el mérito de Él que viene de nosotros. ¿Sí capta la diferencia? Yo estoy tan mal, mi vida está sin remedio, está tan tronada, está irrecuperable, ¿verdad? Irreconocible, completamente destrozada, que Él tiene que venir a rescatarme. ¿Sí me explico? Y el sistema religioso es, no, pues no estoy tan mal. Mira lo que yo hago, de alguna manera eso ha de contar, de alguna manera eso sirve, ¿verdad? De alguna manera pues Dios me va a bendecir porque pues yo no le hago mal a nadie, al contrario, ¿verdad? ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Verdad? Y nada que ver, el evangelio es Cristo, Dios vino, se hizo hombre, Emmanuel, Dios entre nosotros, para alcanzarnos, a los que estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, nos da una fe para creer y confiar en Él. ¿Sí? Y Jesús vino entonces, mi hermano, a la que se estaba escondiendo. ¿Sí? A la que la vergüenza, aunque no la quería reconocer, pero que la estaba matando, porque eso hace la vergüenza y la condenación con nosotros, con el ser humano, nos va matando por dentro. ¿Sí? Nos va haciendo añicos, ¿verdad? Y esto demuestra que todos los pecadores, mi hermano, hasta el más grande, sí, es religioso. Pero déjame decirte, Jesús viene a ti. Jesús viene a los que nos estamos escondiendo, protegiendo a nosotros mismos. ¿Sí? Y esas son las grandes noticias. ¿Sí? Él viene a nosotros. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, ¿qué te hace esconderte a ti? Que trataste mal a alguien, que cometiste muchos errores en el pasado, que tuviste muchos fracasos, que fuiste esto, fuiste lo otro, ¿verdad? Que eché a perder mi vida o la vida de alguien más. ¿Qué te hace que te escondas y te protejas a ti mismo? ¿Qué? Bueno, es temor, obviamente. Culpa. Sí. Culpa es algo muy, muy, muy fuerte. Sí. Y es muy interesante porque la mujer, insisto, comienza una conversación sobre el lugar donde se debería adorar. En este monte se dijo que adoraremos y empieza una conversación completamente con un sentido religioso en términos de la cultura judía,
¿sí? Oriental. Y esto demuestra, insisto, mi hermano, que todos los pecadores, hasta el más grande, es religioso. Y usamos muchas veces la religiosidad para cubrirnos, para protegernos. Por eso, mire, los narcos y las prostitutas tienen sus altares. ¿Sí? ¿Sabe cómo identificar un narco? Trae un rosario grandote colgado en su troca. ¿Sabe cómo conoce a los tranzas? Trae un rosariote ahí colgado, de esos un montón de bolitas en el sudeste. Porque son religiosos. De alguna manera quieren la bendición, la protección, la Santa Muerte y demás. ¿Sí me explico? Todo pecador tiene un grado de religiosidad enorme. Y se protege y se cubre a sí mismo a través de esas cosas. ¿Sí? Entonces ya puedes oír la voz de la mujer, ¿verdad? No, yo también soy piadosa, ¿verdad? Yo también conozco de religión y de la Biblia. Sí, 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 eso ya me lo sé. Sí, ya lo he escuchado en algún lugar. Hay un montón de gente que es así. No, no, sí, sí. Ya, yo lo he escuchado, sí, sí, ya me lo sé, ¿verdad? Yo sí yo doy mis diezmos, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y un montón de gente se protege a sí misma en un sentido muy religioso, de esa manera. No, pues yo sí voy el domingo, ¿verdad? Pues de alguna manera, ¿verdad? Yo estoy bien con Dios, ¿sí? Y cuando no ha habido, mi hermano, una profunda y genuina obra de Dios en su corazón, así es como vamos a reaccionar siempre, ¿sí? Cuando te empiezas a defender, ¿sí? No, yo sí leo, yo sí doy mis diezmos, trato de hacer todo lo que puedo para ser cristiano, no, yo también, ¿sí? Y no es que tú sabes, ¿sí? Porque podemos saber muchas cosas, pero eso no nos ayuda de gran cosa. ¿Cuándo conoces un montón de gente que sabe un montón de Biblia y se defiende con la Biblia? Yo conozco un montón de gente que tiene un montón de años y agarran versículos de la Escritura y se defienden con ella, se justifican con ella, como la mujer samaritana. Sí. No, 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 es que yo ya sé. Información bíblica no sirve de nada. O sea, tiene su utilidad, no me malentienda. Sí, tiene su lugar. Pero, este, en esto que estamos hablando, no ayuda. Sí. Más bien, mucha gente se protege a sí mismo con eso o con la propia Biblia. Sí. Quiero que vuelva conmigo a Génesis capítulo 3 y vamos a leer algunos detalles importantes. Y entonces Dios le dice a Adán, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Y luego la siguiente pregunta es, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, la pregunta es obvia, ¿no? Sí, había comido. Esta pregunta era como decir en español, ¿la regaste, Adán, o no? ¿Verdad que sí? ¿La regaste, sí o no? Y lo asombroso, que no es asombroso porque eso hace todo el mundo, es la respuesta de Adán. Le responde, la mujer que me diste, esta doña, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Es decir, ¿qué hace Adán? Se vuelve a esconder, ¿no? Ya estaba escondido allá atrás de la higuera, ¿verdad? Detrás del árbol, ¿verdad? Escondido de la voz de Dios. Y luego cuando viene Dios y lo ve y habla con él, ¿sí? Le pregunta, ¿la regaste, sí o no? Y él en lugar de decir, sí la regué, dice, ¿verdad? Le echa la culpa a la mujer. Y se vuelve a esconder, pero ahora detrás de ella, se protege detrás de su mujer. Así somos los seres humanos. Nos protegemos a toda costa para no sentirnos vulnerables. Miedo, temor, es una emoción muy fuerte. Sí. ¿Verdad que vivimos en una cultura que todo el mundo le echa la culpa a los demás? ¿Sí o no? No, es que por ti soy así. Es que yo no era así, pero desde que vivo contigo, tú me hiciste así. Y todo el mundo es culpable, menos yo, ¿sí o no?
Dígale, voltee con su vecino y dígale, yo soy culpable. Y queremos decir, tú eres culpable, ¿verdad? Todo el mundo está tentado a decir, tú eres culpable, ¿sí o no? Haciendo una naturaleza pecaminosa, así es. A todo el mundo queremos hacer responsable, excepto nosotros mismos, ¿sí o no? Claro, sí, supuesto. Y eso es toda una cuestión de autolástima, ¿verdad? Donde todo el mundo es culpable, excepto yo. Entonces, y así está Adán, el hombre desde el principio hasta el día de hoy, buscando una manera de protegerse a sí mismo. Es a veces a través de personas, es a través de cosas, ¿sí? Ah, ¿cómo es Dios, verdad? Porque Abraham era así. Abraham se protegía con su mujer, la mandaba así de frente diciendo que era su hermana y no su esposa para que no lo mataran a él. Hijo del maíz, ¿verdad? Pero ves cómo Dios escogió gente que siempre se estaba escondiendo. Sí. Ah, entonces, mi hermano, quiero que capte que Dios viene y siempre nos está preguntando, ¿la regaste sí o no? Y cuando nosotros evitamos la realidad de decir, ¿sabes qué? La regué, fue mi culpa, yo hice esto, yo dije aquello. En ese punto podemos llegar a ser libres. Pero el miedo hace que tú y yo nos enconchemos, nos cerremos. ¿Sí me capta? Sí. Me acuerdo una vez, pasó una situación con unas personas y el pastor me invitó a estar con, en esa reunión, en su oficina. Estando yo ahí en su oficina, me dice, bueno, está la persona y había hecho algunas cuestiones con su vida. Y el pastor lo sentó, lo confrontó un buen plan, le sacó una hoja con todas las evidencias de lo que había hecho. Y dice, oye, ¿tú hiciste esto qué? Y increíblemente la persona lo negó todo. Y yo dije, wow, temor. Se escondió, se protegió a sí mismo y le echó la culpa a otras personas. Los resultados terribles. Años de miseria, casi la muerte. Y luego estuve en esta misma oficina cuando sentaron a alguien más y lo confrontaron con algunas cuestiones y le dijeron, oye, ¿esto es contigo? Y le dijo, ¿sabes qué? Sí, pastor, pero es más que eso, hay más. Esto y esto y esto. El resultado con esa persona, libertad y bendición. Pero todos los seres humanos siempre hacemos lo contrario. ¿Sí? Estamos ahí agazapándonos, cubriéndonos a nosotros mismos. Yo le pregunto a usted, véame todo el mundo. No me tiene que contestar. ¿Usted la riega o no? Muy de vez en diario, ¿verdad? ¿La riega sí o no? ¿Tiene la capacidad de reconocerlo o no? A veces, ¿verdad? Entonces, insisto, ¿detrás de qué está escondido? ¿Sí? Porque mire, la condenación es el peor verdugo de un ser humano, y más cuando ya eres un cristiano o creyente, ¿cómo nos pega? ¿Verdad? ¿Sí? Y la condenación, ¿verdad? Lo único que hace es decirte a ti qué hago, ¿verdad? ¿Qué hago para estar más cerca de Dios? Pues no te permite realmente responderle a Dios. Así es la gente condenada. ¿Qué hago para estar bien con Dios? ¿Qué hago? Necesito ayunar, necesito leer la Biblia, necesito ir más a las reuniones, ser más fiel, necesito portarme mejor. Así es la condenación. Sí, es terrible el verdugo de nuestras vidas. Y mucha gente sigue a Dios bajo condenación, no sobre la base del amor, ¿sí? Porque se siente sumamente culpable y condenada. Pero te tenga buenas noticias. Jesús ha venido a los que estamos más escondidos. Gloria a Dios, ¿verdad? Y me gustaría que pusieras todos tus fracasos delante de Él, porque toda tu vida, ¿verdad? Queda resuelta en la cruz del Calvario, cuando le ponemos nuestra vida a Él. Y no necesitas ser religioso.
o una cosa así. Sí, ahora, si se fija, a mí me llama mucho la atención que Jesús no oró por ella, por la mujer. Si se fija en el pasaje, no oró por ella, ¿sí? Para sacarle algún demonio, no la ministró para darle algún consejo acerca de su vida moral. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Nada de eso. Jesús le dijo, yo soy ese. Y cuando ella vio a Jesús, todo cambió, mi hermano. Todo cambió. ¿Sí? Porque hasta que tú no ves, escúcheme bien, la bondad de Dios, no puedes adorar. Hasta que no te es revelada una medida de la bondad de Dios, no puedes obedecer, no puedes abandonar el pecado y la rebelión. Y cuando yo ve a Jesús y dice, ¡ah! Cambió todo. Sí. Y nosotros queremos ver a Jesús, mi hermano. Sí. Entonces, ¿dónde te escondes tú? Algunos nos escondemos detrás de nuestro trabajo. Otros tras la fachada de ser chistosos. Y nos hacemos los simpáticos con la gente. ¿Sí? Porque Jesús vino a sacar a todo mundo de su escondite y llevarlo a un encuentro con Él. No para avergonzarlo, sino para hacerle libre. Hay mucha gente que se esconde detrás del dinero. O sea, detrás de cosas que son buenas. Y están escondidos. Sí. Y esa mujer ya no se escondió. Sí. Porque fíjense lo que sucede, porque la mujer se fue al pueblo donde estaba toda la gente y ella se fue a decirles todo lo que ella había sido. Piénselo. Se fue y les dijo todo lo que ella había sido. Imagínate la reputación de ella. Y todo el mundo está enterado. Porque fue y le dijo a todo el mundo, hey, vengan, y se jaló a medio mundo, a medio pueblo. Me dijo todo lo que soy, y yo era esto, y yo era aquello, yo era una mala mujer. 5 maridos he tenido, ya se imagina la clase de vida que traía. Fue se lo dijo, sí, o sea, es muy impresionante. ¿Verdad? Y le saca el tema al pueblo en lo que ella vivía escondida, de todo lo que ella había sido y había hecho. ¡Wow! ¡Wow! Eso me impacta. Sí, dejó de esconderse. Dejó de protegerse a sí misma. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Dejar de escondernos, dejar de protegernos a nosotros mismos. Sí. Esta mujer se convirtió en una evangelista. Porque fue y se trajo a medio mundo después de haberles dicho lo que ella era y los traía a Jesús. Y un montón de gente conoce a Cristo a través de esta mujer. Qué extraordinario. Entonces, quiero que te imagines, ¿verdad? Ahora, bueno, es muy probable que al principio se defendía como gato boca arriba. ¿Sí has visto los gatos? ¿Verdad? Boca arriba con todas las uñas. Y probablemente decía, ¿y tú quién eres para juzgarme? ¿Verdad? Y pues yo vivo mi vida, ¿a ti qué te importa? Pues es mi cuerpo, es mi vida, ¿verdad? Y un sinfín de cosas que hacemos los seres humanos para protegernos a nosotros mismos, ¿sí o no? Sí. Yo conozco mucha gente que hace eso. ¿Y a ti qué? ¿Quién eres tú para decirme? ¿Quién te dio permiso? Es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiera. Ajá. Sí, y todo el mundo está tratando siempre de esconderse y de protegerse, y esta mujer así estaba en algún punto. ¿Sí? Ahora, quiero que te imagines qué será vivir sin sentir culpa, sin sentir condenación, sin sentir que tienes que ocultar algo de tu vida. ¿Qué será vivir así? Donde estás completamente vulnerable. ¿Qué será eso? Hay una mujer, que algunos conocemos aquí o hemos oído. Ella se llama Ada Rosa, esposa de Joe Rosa. Y ella ha viajado por todo el mundo, es una chaparrita así, ¿verdad?
Y ha viajado por todos lados y predica en todos lados. Y ella siempre habla de su vida de prostitución que tuvo. Y siempre habla del lesbianismo en el que ella vivió. Así, abiertamente desde el púlpito. Y no le da vergüenza y lo dice y lo habla. ¿Sí explico? ¡Wow! No se esconde. ¿Sí me capta? Es muy impresionante. Y eso obviamente tiene un impacto muy grueso en la gente, porque uno lo ve y uno piensa que el que está enfrente es verdad, es un santo, ¿verdad? Me refiero en el sentido de que ese jamás se equivoca, ese jamás la riega. Me agarra la onda. Y cuando oyen a Ada Rosa hablar de la vida torcida, horrible que llevaba, pues se imagina el impacto que eso produce y nunca se esconde. Entonces, mis hermanos, Dios no necesita una buena apariencia, una buena fachada, gente que no se esconde. Él quiere gente a la cual Él ha lavado y Él puede lavar, puede limpiar, puede renovar. ¿Me está captando? Sí. Y Dios nos desnuda, mis hermanos, no para avergonzarnos, sino para salvar nuestra vida. ¿Sí? De todo lo que antes nos causaba culpa y vergüenza. Piense en lo que Dios hizo después de que Dios ve a Adán y él se excusa y se esconde detrás de su esposa, ¿verdad? ¿Qué hace Dios después con ellos? Ok, eso sucede después, pero antes de eso, ok, agarra un animal, ¿sí? Inocente, lo mata, lo sacrifica, le quita la piel y va con ellos, les quita las hojitas que traían, los desnuda y luego los cubre. Y eso es toda una sombra de la obra de Cristo para nosotros. Entonces, Dios, mis hermanos, nos desnuda y quiere que dejemos de protegernos, de escondernos a nosotros mismos, porque Él quiere cubrirte. Él no quiere avergonzarte, Él quiere salvarte. ¿Sí me capta? Ah, mm, voy a hacer lo que dice un amigo, ¿verdad? Tú avienta el espagueti y si pega, bien, si no, ni modo. Pero creo que algunos aquí están escondidos con estos aparatos esclavizados a pornografía. Si pega lo que digo, bien. Si no, ni modo. Pero creo que algunos aquí están atados a la pornografía a través de estos aparatos. Porque es muy fácil estar en tu cuarto, en tu baño, ver fotografías, ver videos. Dios dice, no te escondas. No te protejas a ti mismo, a ti misma. Porque Dios quiere salvarte. Dios quiere limpiarte. Sí. Yo siempre que oía un mensaje de este tipo, era así como que Dios estaba bastante enojado y tenía miedo al castigo y a la vergüenza. Pero quiero decirte que Dios es bueno. Y Dios no está tratando de aplastarte, está tratando de salvarte. Y por eso te llama, ven. No permitas que el temor te mantenga en un lugar, sí, de culpabilidad, de vergüenza, por muchos años. Yo experimenté eso por mucho tiempo. Sí. Muchos años, yo con Biblia y con iglesia y todo, experimenté ese tipo de cosas por mucho tiempo.
no comprendía bien a Dios, no entendía bien a Dios. Sí. Y si has estado tratando de controlar, sí, tu ambiente, ¿verdad? Para no llegar a ese punto donde eres vulnerable delante de Él o delante de otros, Dios dice, deja de esconderte. ¿Sí? ¿Te imaginas qué clase de libertad experimentó esta mujer que fue y le dijo a todo el mundo lo que era? ¿Qué clase de libertad es esa? Wow. Pero es producida después de que tú ves a Jesús. Sí. No cuando simplemente tienes cierto comportamiento moral o hasta cristiano. Es cuando ves a Jesús. Es cuando sucede un punto de conexión tuyo con Jesús. ¿Sí me capta? Sí. Entonces, ah, insisto, temor tiene muchas caras, muchos rostros. Sí. Y si estás en ese punto de experimentar esa emoción terrible, que porque se siente horrible vivir así. Este, mis hermanos, Dios está aquí para hacernos zafarnos del temor. Escucha bien, es asombroso que Jesús, que cuando esta mujer ve a Jesús y va al pueblo, le dice todo y regresa, ¿verdad? Bueno, Jesús tuvo con ella una conversación que tiene que ver sobre adoración, una de las conversaciones de adoración más gruesas que ha habido en la historia. Y Jesús le revela a esta mujer algo que ni a los discípulos le reveló. Sí. Ni a sus más cercanos allegados. Se lo reveló a una mujer que una vida completamente sucia, terrible. ¿Sí? Y eso me da mucho consuelo porque Dios le revela a gente, le da cosas a gente que tú menos te imaginas. A la gente que más se esconde. ¿Sí? Entonces, porque Dios no descarta a nadie, mi hermano. ¿Sí? Dios ha venido, ¿sí?, para desnudarnos, para podernos vestir, para podernos cubrir, podernos limpiar. ¿Me está captando? Sí. Y eso es grandioso, porque no nos deja ahí. Sí. Podría dejarnos ahí agazapados, todos cerrados, todos cuadrados, todos escondidos, sí, ¿verdad? Pero no lo hace. Él me dice, sal de tu escondite. Yo quiero limpiarte, quiero hacerte nuevo. Entonces, ¿cuántos? Ahí sí va a pedir su valor y su arrojo en hacerlo. ¿Cuántos experimentan y luchan con esta clase de temor, con esta expresión del temor sobre su vida? ¿Habrá alguien? Me gustaría orar. ¿Sí? No voy a pedirte que me digas en qué aspecto de tu vida en particular, pero quiero orar contigo porque ah, qué padre es ser libre de eso, que no tienes que ocultar nada. ¿Sí? Sabes, esto está en todos los niveles. Hace algunos meses atrás, los famosos hackers cibernéticos hackearon una página donde gente puede contratar, no sé si prostitutas o algo, o citas por internet. Es un famoso portal en internet en Estados Unidos. Y los hackers hackearon este sitio y revelaron la lista de nombres de la gente que estaba involucrada en este negocio. Adivina. Algunos eran pastores,
¿Está captando? Los nombres que aparecieron en esa lista eran pastores que contrataban mujeres u hombres para tener citas. Uno de ellos, escúchame bien, uno de esos pastores era un hombre de 60 años, 50 años, una iglesia hermosa, una esposa hermosa, hijos preciosos que sirvieron al Señor. Y cuando salió su nombre a la luz pública, se suicidó. Condenación y culpa es algo horrible. Te hablo de un pastor, no joven como yo, un hombre ya de años experimentado. Se prefirió quitar la vida que enfrentar por la vergüenza, ¿me explico? La condenación que había. Porque iban a descubrir que yo, el pastor, tenía esta clase de cosas en mi vida escondida. Y el temor lo llevó a ese punto. Entonces, digo esto, mis hermanos, porque nadie estamos ¿cómo se dice? Exentos, exactamente, gracias. Nadie. Yo estoy en ese punto donde, ¿verdad? Tiendo a esconderme de ciertas cosas. A protegerme a mí mismo. Entonces, ¿cuántos están listos a ser vulnerables y decir, Señor, sálvame? Ven y mete tu mano y límpiame. ¿Cuántos están listos? Sí. Póngase de pie, vamos a orar. Insisto, estamos aquí no porque queremos avergonzar o exhibir a alguien. Estamos aquí porque Dios ha prometido limpiarnos, vestirnos de su justicia, darnos vestiduras de justicia, quitarnos, como dice del sacerdote Josué, ¿sí? Quitarnos las vestiduras sucias, viles, y vestirnos de vestiduras de justicia, que son las vestiduras de Cristo mismo. Sí. Padre, estamos aquí esta tarde. Y tú sabes y tú conoces los corazones de cada uno de los que aquí estamos esta tarde. Tú conoces el corazón, la vida, la mente, los actos de cada hombre, de cada mujer en esta habitación. Y bien sabes tú, bien sabemos nosotros, Señor, que el temor, Señor, nos ha esclavizado de muchas maneras, pero particularmente esta tarde, Señor, la culpa y la condenación han sido algo muy, muy fuerte en muchos de nosotros, Señor. Y muchos de nosotros nos hemos protegido a nosotros mismos, Señor. Hemos estado escondidos detrás de personas, Señor, detrás de cosas. Padre, pero esta tarde, Señor, queremos salir para decir, Señor, te abro mi corazón, te abro mi ser, Señor, para que tú vengas y metas tu mano y nos limpies, nos laves, Señor. Quites todas las ropas sucias de nuestro ser, de nuestra mente, Señor, de lo que somos y hacemos. Y nos cubras, Señor, con vestiduras nuevas, las vestiduras de justicia, Jesús, sobre nosotros. Así que dilo en tus palabras esta tarde. Señor, te abro mi corazón. Salgo, Señor, a un lugar, dile al Señor, salgo a un lugar de vulnerabilidad, Señor. Dile, donde puedo ser vulnerable. Salgo a este lugar, Señor, porque necesito que tú metas tu mano. Dile al Señor, mete tu mano adentro de mí. Señor, quita la vestidura sucia, Señor. Quítala, Señor. No pido que la remiendes o la parches. Pido que la arranques, Señor. En el nombre de Jesús. De esas ropas en las que me he escondido y protegido a mí mismo. Quita ese temor, Señor. Y ese miedo que me ha llevado, Señor, a tantos caminos. En el nombre de Jesús. Y Padre, esta tarde clamo a ti. Vísteme de tus vestiduras
de tus vestiduras de justicia. Vísteme con las vestiduras de Jesús. Cúbreme, Señor, que estoy desnudo. En el nombre de Jesús, Señor. Y trae libertad a mi corazón. Trae libertad a mi mente. Trae libertad a la manera en que vivo. Oh Dios, porque anhelamos vivir sin culpa, sin vergüenza, siempre ocultando algo. Trae libertad a mi vida, a mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y toda esclavitud del temor sea quebrada, Señor. Perdona, oh Dios, mis pecados. Perdona, Señor, que he tratado de controlar el ambiente para protegerme, Señor. Perdóname, Señor. Y pido que tu sangre preciosa, Jesús, limpie este ser de adentro hacia afuera, completamente nuevo. Haz las cosas nuevas, Señor. Produce vida, resurrección en nosotros, Señor. Una pureza, Señor, en la que podamos caminar tan libres, que podamos adorar libremente, que podamos servir, que podamos amar libremente. En el nombre de Jesús. Sin barreras, sin obstáculos emocionales, mentales. En el nombre de Jesús, Señor. Libres de temor, libres de culpa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, a los que están luchando y se han agazapado en la pornografía. Padre, yo te pido que particularmente vengas a sus corazones, a sus mentes y trae libertad. Darles la osadía, Señor, darles el valor de venir con alguien más, Señor, en la congregación y mostrarse vulnerables. Y darles el entendimiento de que no serán avergonzados, no serán expuestos, sino serán, Señor, ayudados, edificados para ser libres de ello. Dales esa gracia, concédeles esa gracia para hacerlo, Señor. Y no permitas que el enemigo, Señor, los tenga atados, Señor, condenados al temor el resto de sus vidas en este aspecto, Señor, de la sexualidad. En el nombre de Jesús. Porque tú buscas un pueblo y has venido, Señor, a hacer y producir un pueblo libre. Has venido, Señor Jesús, a deshacer las obras del diablo, a destruirlas. Así que toda obra del diablo, Señor, en la vida de algunos de mis hermanos, sea quebrada, sea rota, no tenga más poder, no tenga más influencia sobre ellos, Señor, el temor en sus formas, Señor. Sino pido que emerja, levantes un pueblo libre, santo, puro para ti, Señor. Igual lo pido para ellos, lo pido para mí, Señor. En el precioso nombre de Jesús, Señor, los que han llegado al borde de la desesperación, Señor, como este pastor, Señor, en Estados Unidos, yo te pido, Señor, que esa desesperación, Señor, se vuelva en libertad y que toda obra del diablo quede quebrada, quede rota en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, hazlo. Realízalo en nosotros, en los corazones, Padre. Te lo pedimos, Dios. Y todos decimos, amén. Caballeros, los que somos hombres, escúchenme. Nosotros somos muy inclinados a excusarnos y justificarnos detrás de nuestras esposas. Sí. Y justificamos nuestra responsabilidad de que a ti te toca, de que tú debes de disciplinarlo, tú eres el que debe de regañarlo, tú eres el que debes enseñar en la Biblia.
Tú eres el que debes enseñarle a orar. Tú eres el que debe llevarlo a la iglesia. Y no, mi hermano. ¿Con quién fue Dios primero? ¿Con quién habló Dios? ¿Con Adán o con Eva? Con el hombre. ¿Quién la había regado? Eva fue la primera que comió. Y Adán estaba ahí y no hizo nada. Y los hombres, igual lo mismo es para los solteros, aprendan de una vez. No se escondan detrás de sus esposas. No le dejen a ella la responsabilidad, que es tu responsabilidad. Cuando Eva comió, Adán estaba a un lado. Era la responsabilidad de Adán de proteger su jardín. ¿Me explico? Y no lo hizo. Era su responsabilidad no permitir que el diablo engañara a su esposa. Pero Adán lo hizo. Adán lo permitió. Entonces, no se escondan, no se protejan detrás de sus esposas. Es nuestra responsabilidad el bienestar espiritual de nuestros hijos, de nuestra esposa. Enseñarles los caminos de Dios. Y nosotros por delante. ¿Verdad que sí, hermanas? Porque, ¿verdad? Las hermanas sufren porque el marido viene muy atrás y las señoras ahí van delante siempre. Y los hombres pachorras, flojos, es que hay partido, no tengo, estoy muy cansado, es mi día de descanso. No, no, no. No se justifique, no se esconda. Usted vaya adelante. Porque somos libres del temor. Amén. Y queremos ser todo lo que Dios ha diseñado que nosotros seamos caballeros. Amén, amén, caballeros. No los oí muy convencidos. Amén, caballeros. A ver, que se oiga el amén masculino. Amén, caballeros. Si les digo a las señoras que digan amén, bueno, él está ronco. El único que tiene excusa para no gritar es aquí mi hermano, pero todos los demás. ¿Sí me capta? No es tu deber, no es como que tienes que hacerlo, no. Es que se nos ha concedido tal cosa tan padre. ¿Sí? Religiones tienes que hacerlo, debes de hacerlo. Ándale, tienes que ir a la iglesia, ándale, tienes que leer la Biblia. No, 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 no. Esos rollos nada que ver. Es que se nos ha concedido la enorme bendición y privilegio de guiar a nuestras familias, a nuestras esposas e hijos a seguir al Señor, a amar, a apasionarse por Cristo. No es una responsabilidad de las mujeres. Ellas la van a tomar si nosotros la soltamos, eso se los aseguro. Pero es nuestra responsabilidad. Y empieza dejándonos de justificarnos y protegiéndonos a nosotros mismos detrás de ellas, como lo hizo Adán. Si la regaste, acéptalo. La regué. Tengo un mes sin leer la Biblia. Tengo 3 meses sin congregarme, ¿verdad? Tengo 3 meses y medio sin orar realmente, pasar tiempo con Dios. Reconócelo. Punto. No hay condenación, Dios te perdona, no hay bronca. Amén. Y entonces, de ahí para el real, de ahí para adelante, vamos a seguir al Señor. Órale, vámonos tempranito. Y vamos a buscar al Señor y vamos a leer la Biblia. Y usted agarra su Biblia y usted busca al Señor. Y usted sirve a Dios. ¿Sí, caballeros? Amén, caballeros. Ok. Hermanas, ¿están de acuerdo con lo que estamos diciendo? Se oyó el amén abrumador. Yo sé que hay más mujeres que hombres, entiendo eso. Pero aún así nosotros tenemos que tener la iniciativa porque Dios nos la ha dado. La capacidad porque Dios nos la ha dado. ¿Sí? Entonces, sal de donde estabas, reconoce tus errores. ¿Sí? Y di, va, Señor, de aquí en adelante la cosa va a cambiar. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Amén. 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 ¿Sí? Pues, Vicky, hermano Pablo, le dejo el lugar. Ya se me fue para allá. Sí.
¿Les ayudó algo lo que hablamos este día? ¿Sí les ayudó? Padrísimo. No vine de Oquis. Pase, hermano Paul, yo le dejo el lugar. Muchas gracias, hermanos. Usted, hermano. Muchas gracias. Estamos agradecidos con el Señor por este mensaje, hermanos. Gloria a Dios. Yo lo presentía de hace rato, ahora le decía, Señor, este es el día. Y no cabe duda una vez más que el Señor es fiel y es bueno y misericordioso. Creo que más de la gran mayoría vamos con otra mentalidad, vamos con otra perspectiva de que el Señor tiene cuidado de nosotros, que hoy nos ha brindado nuevamente una oportunidad. No la vamos a dejar ahorita ahí escondida, vamos a ponerle práctica, hermanos. Para mañana la reunión que tenemos para los líderes a las 10 de la mañana es en el Centro Betel Norte, de 10 a 1. Biblia hay que llevar porque nos van a enseñar a conocerle un poco más. Esperamos por ahí su asistencia. Hermano Saúl, pues muchas gracias por su mensaje, hermano.